Bueno, 116.609 casos de COVID ya tenemos en la Argentina. Insisto, de un virus que, según las autoridades de gobierno, en el caso del Ministerio de Salud, jamás iba a llegar al país. Y 29.730 fallecidos de un virus que iba a ser menos que una gripe, según Ginés González García. Errar es humano, perdonar es divino. A veces en la función pública se puede perdonar, pero me parece que hay que hacer recambios. Porque además de estos datos que son francamente patéticos, tenemos la perspectiva de que lo que está pasando en estos momentos en Europa con un rebrote que se dice va a ser mucho más virulento que la primera etapa de COVID y hasta mucho más mortal. Veremos. Necesitamos ir preparándonos. Al mismo tiempo de tratar el COVID que tenemos hoy, tenemos que prepararnos con políticas a futuro y a un futuro no muy lejano. Yo diría un futuro inmediato, ¿no? Vamos a hablar con el doctor Gustavo Vieira, a quien saludamos en estos momentos. ¿Cómo le va, doctor? Gusto en saludarlo. Hola, bueno, ¿cómo le va? Lo escucho perfectamente. Bueno, en realidad lo escucho un poco entrecortado. Seguramente debe estar en zona donde no hay muy buena señal. ¿Me escucha usted a mí? Yo, clarísimo. Bueno, ahora estamos mejor. Bueno, debo preguntarle, al mismo tiempo de cómo estamos manejando según su visión las cosas con respecto al COVID en la Argentina, con más de 1.100.000 casos, casi 30.000 muertos, si usted nota que nos estemos preparando para un rebrote que ya se está dando en los países europeos, aparentemente de una forma bastante más virulenta, ¿no? Bueno, si uno se atiene a los datos que le están pasando permanentemente, es fuerte que las cosas sean así, pero la verdad que estoy más concentrado, escucho con muchísimo eco, no sé si hay un problema. Le bajamos el retorno, a ver, la comunicación es pésima, está, ¿no? sí, ¿Me escucha mejor? Sí, bien. Sí, exacto, ahora tenía mucho, quedé un poquito, pero yo me tapaba a mí mismo. Bueno, digo, la información que nos pasan permanentemente, si uno se atiene a eso, todo indica que las cosas no van bien. Hasta ahí puedo llegar. Bueno, uno tendría que empezar a analizar un poco la información de qué calidad es. Eso es otro tema. Bien. ¿Y estamos preparados sanitariamente para, tras esto que estamos viviendo hoy, tener un rebrote, como muchos ya están especulando? Yo cambiaría un poquito la perspectiva de la pregunta o del tema COVID y el rebote y las muertes y los estados. Yo tengo una visión que es un poco más sesgada, bueno, por mi condición de cardiólogo y por lo que estoy viendo todos los días en el consultorio. Entonces, lo que estoy viendo yo es, por un lado, la información que llega, en realidad de índole periodística, que responde a información que viene de fuentes gubernamentales. Desconozco la metodología de cómo la recolectan, pero sí estoy viendo concretamente todo lo que ocurre más allá de la vida del COVID. ¿Y qué está viendo usted? Sigo escuchando con mucho retraso y se me dice bajar porque no me escucho ni lo que digo. Le pregunto, ¿qué está viendo usted en su consultorio? Sí, y realmente veo muchos problemas de lo que es actual, más allá del COVID. Existe la vida después del COVID. Por supuesto. Ha existido siempre y va a seguir existiendo. En mi caso personal, los problemas cardiovasculares. Y hablando con eso, todos los otros problemas que son relacionados a enfermedades cancerosas, enfermedades metabólicas, e incluso enfermedades de tipo infecciosas también, ¿no? Dengue, sífilis, tuberculosis, todo eso sigue existiendo. Ha existido
y no conozco ninguna medida que actualmente esté siendo visitada como para ser muy incisiva respecto a la contención de las patologías. Bien, entonces, ahora, el tema COVID, digamos, ¿ha empeorado la atención, el cómo manejarnos con respecto a las otras patologías? Mire, le vuelvo a repetir, voy a tratar de ser selectivo en lo que digo, dividiendo en lo que es opinión de lo que son datos. Datos, lo que le puedo decir es que el manejo del COVID como tal, como manejo estrategias tomadas, para tomar dos cosas que ya están instaladas como paradigma, que son el distanciamiento social y las máscaras faciales. Ambas tienen múltiples cuestionamientos. Esto es dato, no es opinión. Cuando digo dato, es dato obtenido científicamente. La máscara facial está absolutamente cuestionada, incluso a niveles quirúrgicos. Voy a decir algo que a más de un colega quizás lo sorprenda, pero hay artículos que hablan sobre esto. Recientemente estaba leyendo un trabajo hecho por un colega argentino de Santa Fe, donde se tomó el trabajo de hacer toda una revisión bibliográfica de guías, etcétera, de repente cómo se traslada en el tiempo a través del copy-paste, metodológicamente hablando, verdades que se instalan sin una revisión metodológica científica y se transforman en paradigmas porque se repiten, nadie los cuestiona, claro, y todo el mundo lo utiliza. Entonces, primer punto, máscaras faciales para todos por igual como prevención del COVID. Sin embargo, acá lo que estamos viendo en la información que da el gobierno es que inevitablemente el tema de contagios dieron tantos positivos, siguen creciendo más allá de todo el malabarismo que intenten hacer. Segundo tema, del distanciamiento social. Es una medida que es muy difícil de cuantificar en cuanto a cuál es la distancia real y qué utilidad puede tener, y dependiendo en qué lugares. Por lo tanto, es muy difícil de aplicar en forma como medida epidemiológica, porque voy a poner dos groseros ejemplos. El distanciamiento social es el mismo a aplicar para una persona que vive en un edificio en pleno microcentro que una persona que vive en Comodoro Rivadavia. Claro, tiene que donde ser hay un diferente. viento permanente de casi 70, 80 kilómetros por hora todos los días. Se entiende. Entonces, eso puede dar resultados en la colección de datos, que incluso, repito, cuando uno dice aumentan los positivos, aumentan los casos, etcétera, etcétera. Yo desconozco cuál es la metodología. Sí sé que acá hay un problema por todos conocidos, que el testeo sistemático, aplicado metodológicamente con fines epidemiológicos, no se ha hecho, ni se está haciendo, ni se va a hacer. Con lo cual, ya hay un sesgo en la obtención de datos cuando dice aumentan los casos, aumentan los casos, aumentan los casos. Es decir, conocidos. Un la poco... cantidad de testeos, por los motivos que sea, no alcanzaron el pasado, no alcanzaron el presente y no alcanzaron el futuro, porque no está programado ni previsto. Por lo tanto, ya tenemos dos o tres cosas que hacen ruido en cuanto uno dice está aumentando, bla, 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 bla. El tema de la mortalidad. Es sorprendente que han desaparecido los casos de influenza a lo largo de este año. Ya estamos lejos de pasar el invierno, el otoño. Nadie ha hablado de bronquiolitis, de casos de neumonía por influenza. ¿Qué pasa con la influenza? Para todos nos vacunamos todos los años, hay campañas de vacunación a expensas del peligro de la influenza, bla, 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 bla. Hoy no hay un solo caso de influenza. ¿Qué pasó? Es decir, peligrosamente nos hemos olvidado de las estadísticas de muertes justamente por gripe, por ejemplo. No, pero vuelvo a repetir, todo en donde cierra como sentido común, ya sin ser, esta es opinión, no es dato, pero digamos, basado nada más que en el sentido común, que para el cual no hay que ser un científico. Digo, ¿cómo se están recolectando los datos? ¿Cómo se escribe al pie del certificado de función muerte por COVID? ¿Es por COVID o con COVID? Por lo menos te puedo dar 2 o 3 ejemplos concretos de gente que han fallecido
una vez que se internaron por otras causas y con patologías severas subyacentes que finalmente contaminaron con COVID internación, y no tengo ninguna duda que el certificado de defunción sale al pie de página como muerte, causa de muerte, COVID. Cuando en realidad el paciente era diabético, insuficiente renal, coronario, añoso, y además no se cuidaba. Es decir, para usted, por lo menos aparece la sospecha de que la cantidad de fallecidos no es tal por COVID. Bueno, la verdad que tengo todos los elementos para sospechar de que la información no es exacta ni precisa. Bien. Y estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de, no estamos de acuerdo. Mecanismo pendular de dedos más o menos. Ahora, cuando usted habla... ¿Por qué digo que la estadística tiene que ser ciencia? Porque no podemos muy sueltitos de cuerpo pulirle la cabeza a la gente en los zócalos de todos los medios de difusión que se infectaron y se murieron, porque trabajamos con esa metodología instalando un paradigma que es muy difícil de remover. Pero digamos, ¿cuál es a su entender el motivo por el cual, bueno, por ahí hay fallecidos? Motivos... ¿Cuál puede ser el motivo? Me preguntan motivos pueden ser de los más insólitos, de lo mismo que para mí es muy difícil explicar esto en el orden mundial. Lamentablemente es muy difícil explicarlo porque además hay voces serias, muy sólidas, disidentes, en toda la construcción. No me refiero a que haya o no un virus, me refiero a todos los sesgos que después han surgido con el tiempo a lo largo de estos 200 o todos los meses que han transcurrido, donde después se revén que la forma en que lo mismo que estamos diciendo acá en chiquito en la Argentina, después ocurre en otros países. Bueno, no, en realidad no era tanto, pero sí, bueno, OMS a la cabeza, con lo cual hay un tema que sobrevuela todo ese tema del COVID, que es la falta, la exuberante falta de datos concretos. Usted usted me está queriendo explicar que el COVID es un tema importante, que no hay que dejarlo de lado, pero que las cifras están infladas. No sé si están infladas o infladas. Digo, la verdad, no tengo la certeza de que esta información tenga la solidez y el rigor científico necesario para a partir de ahí comunicarlas y tomar conductas a partir de lo que de una manera u otra se tomaron con los datos que se recogieron, y como vemos, por lo menos en nuestro país no han sido beneficiosas en ningún sentido, ni siquiera desde el punto de vista sanitario, porque no han detenido absolutamente nada. Quizás digan, bueno, su opinión es contrafáctica, porque con el diario de lunes uno no sabría. Bueno, cuando uno se encuentra en situación, lo que hace es operar comparativamente, y comparativamente no podemos, en ningún momento estamos mejor que nadie, a pesar de que se supone que se tomaron medidas, etcétera, etcétera. O sea que en lo personal, esta es opinión, no dato. Hace agua por todos lados. Buen día, cuando doctor. sí tengo datos científicos, que por el otro lado hay grandes descuidos. Yo no recuerdo, disculpen si lo reitero, pero yo ya he dado este comentario en otras situaciones. Hay estudios que la Sociedad Argentina de Cardiología comparó trimestre 19 versus trimestre 2020 respecto a qué pasó con los infartos, como algo que existió y es sumamente grave y a tener en cuenta. ¿Y qué datos les dio? Aumentó la mortalidad por el descuido que hubo respecto de la atención por todos los focos puestos en el COVID versus un tema que es histórico. Entonces, los pacientes coronarios no consultaron en tiempo y forma por miedo a salir, trataron de resolver las cosas en su casa. La mortalidad de infarto evolucionado en domicilio es infinitamente superior al de un interno en unidad coronaria en tiempo y forma. Cuando llegaron tardíamente, con conclusión llegaron en peores condiciones de rescate. Todo terminó en conclusión que la mortalidad de los infartos, comparás un trimestre versus otro,
2019 versus 2020 fue peor. Buen día, entonces, doctor. Ahora, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, yo tengo algún resquemor respecto a la utilización de la cuarentena como terapia o terapéutica. Digo, otros países han optado por la inmunidad de rebaño. Uh-huh. La Argentina optó por una cuarentena estricta, una cuarentena larguísima. Digo, si a usted le hubiera tocado tomar la decisión, ¿hubiera optado por una cuarentena? No, como fue planteada, ¿no? A ver, no es porque lo digo yo, está escrito en todos lados, en ningún por eso se llama cuarentena. Bueno, claro, yo tengo... de 40, pero digo, claro, acá superamos el récord mundial, porque además, insisto, no hubo fundamentos sólidos que confirmen el beneficio y la aplicación, y creo que ahí hubo una gran metida de pata, o sea, se están estirando, porque tengo entendido que el señor presidente volvió a prolongar otros 15 días más desde Misiones. Digo, tengo entendido porque había un punto donde yo ya medio como bajé los brazos y hice foco en lo que me compete como cardiólogo, que tengo mucho y muy pesado trabajo. Pero, digo, ¿cuál ha sido el beneficio? Bueno, yo tengo un dilema con esto y se lo planteo. Sí. Yo tengo entendido, a lo largo de la historia ha habido peste, pandemias, epidemias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y la cuarentena ha sido un método. Pero yo tenía entendido, y ahí es donde me hace agua, me hace ruido, yo tengo entendido que la cuarentena es para los enfermos, no para los sanos. Por eso nunca entendí. Perdón, vamos a ordenar. Cuarentena es igual, usted tiene un pool de herramientas terapéuticas, o sea, interviene. Usted detecta algo, interviene y después mide el resultado. La cuarentena no va a ser más que, como estrategia, una herramienta de intervención. Usted puede decir, tómense todos una aspirina, pónganse un paño frío, ventile los ambientes y además quédense todos encerrados. Ese conjunto para ser un conjunto de medidas de intervención para lograr algo, en este caso es limitar, curar o lo que sea. Entonces, ¿cómo puede aplicarse una medida estricta que debería ser, si uno habla de una cuarentena en serio, para todos por igual y sostenida in eternum? Imposible. Es metodológicamente imposible. Le hago la última. Porque, bueno, tenemos los resultados que tenemos. O sea, si uno no... Y además, repito, como cualquier intervención, uno mide antes, interviene y mide después, evalúa resultados y en consecuencia dice, bueno, a ver, esto lo hacemos, a cualquiera le habrá tocado en la vida alguna vez o muchos, una infección urinaria. A ver, empiezan los síntomas, uno presupone clínicamente, ve el estudio, inicia un tratamiento empírico, pide lo trata un tiempo con un antibiótico, pide un resultado, el resultado da positivo o negativo, corrige. Mire, no sirve, hay que usar otra cosa. Bueno, esto es lo mismo. Doctor Vega, le hago la última, y desde ya le agradezco la gentileza en atendernos. El testeo es una herramienta importante, ¿verdad, en esto? Sí. Bien, estuvimos flojos en esta materia comparativamente con otros países. Flojísimos. ¿Usted tiene algún atisbo, algún tipo de información acerca de que podamos estar preparándonos para tener mayor cantidad de testeos en el futuro? ¿O? No tengo ninguna información y por lo poco que es opinión y datos que no son científicos, son comunicaciones, información, no está previsto tener el nivel de testeo por millón de habitantes que han tenido países que vuelvo a repetir, no solamente se trata de testear por testear, usted tiene que, es agarrar una llave inglesa con una función puntual. Usted no testea porque
para salir en el aire, no, testeamos. Y, o sea, eso es una herramienta puesta en una estrategia. Entonces, la estrategia que han aplicado países que han salido con los tapones de punta, testeando epidemiológicamente con muestreos poblacionales racionales, lo han hecho con un fundamento. ¿Por qué? Porque aplicaron una cuarentena estricta, corta, intensa, midieron resultados antes, durante y después, y dijeron, vamos para acá, vamos para allá, vamos para arriba, vamos para abajo. Ese es el sentido de un testeo. No es quemarle la cabeza diciendo, hay más infectados, hay más infectados. Y en dos líneas, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo nos cuidamos? Mire, lo histórico que recomiendo, y yo digo lo que trato de conversar con todos mis pacientes que vienen por causas cardiológicas, obviamente un 100%, y en el 90% acompañados por una enorme cantidad de sintomatología ligada a trastornos de la ansiedad, etcétera. Los curo mágicamente recomendándoles que hagan lo que está escrito desde años inmemoriales. Lávese las manos, ventile los ambientes, mantenga las superficies limpias y cada vez que vaya a estornudar o toser, cúbrase la boca. Uh-huh. Punto. Además, tómese el trabajo de salir 2 o 3 veces por día, no importa eso, media hora, 1 hora, 5 kilómetros, 3 metros o 10 cuadras. Salga. El cuerpo mantiene su inmunidad entrenada permanentemente, cual si fuera un tenista que está entrenado para jugar una final. Si usted ese tenista lo encierra un año y le dice anda a jugar con Federer ahora con Nadal, le van a llenar la cara de dedo. Bueno, lo mismo le pasa a nuestro sistema inmune. Usted no puede tener una persona, como me ha tocado, de 160 días, una persona mayor de más de 80 años, viviendo sola en un departamento de 2 ambientes para que salga un solo día en contacto con el exterior. Porque esa es la mejor manera de deprimir su inmunidad y de deprimirla anímicamente, que también lleva a la depresión inmunológica. Por lo tanto, recomiendo mantener superficies limpias, lavarse las manos, cubrirse la boca, tratar de mantener los ambientes ventilados, justamente todo lo contrario que ocurre en un encierro. Muy bien, estamos escuchando al doctor Gustavo Vieira. Doctor, que siga usted muy bien, le agradecemos su gentileza, que siga usted muy bien. Por favor, fue un gusto.